¿Quién era Jeremías? Jeremías es una persona que vivió, bueno, que nació en el año, ¿quién me averigua el año? A ver, ¿alguien? En el año 650 a.C. Jeremías nació de una familia sacerdotal. ¿Qué quiere decir esto? Que era que levita. Vivía en las orillas de Jerusalén. Este era un profeta que nos va a enseñar mucho de su vida, porque hay mucho de su biografía dentro de sus oráculos y de su profecía. El libro de Jeremías va a tener allí incluido otro libro que se llama Las Confesiones. Y dentro del libro de las Confesiones vamos a encontrar otro libro adentro. ¿Quién descubrió cómo se llama? Jeremías va a cerrar su libro con otro libro incluido ahí, que muchas Biblias tienen como carta, que son las Lamentaciones. El estilo de Jeremías es el de Salmo. Vamos a encontrar salmos de súplica, porque Jeremías siempre va a vivir una crisis interior tremenda. En la profecía de Jeremías vamos a ver que él vivió la reforma religiosa, la caída de Nínive, que fue algo muy fuerte para el pueblo, el dominio de Nabucodonosor, un rey duro que los maltrató muchísimo y que saqueó el templo hasta dejarlo en las puras piedras, y la deportación. Esta dramática historia de Jeremías la vivió predicando y amenazando a los reyes. Por eso fue perseguido por todos los militares. Este es uno de esos profetas que los reyes no querían porque hablaba mal de los reyes. Y esta dramática historia de Jeremías va a terminar en Egipto. Jeremías va a morir allá con todo el grupo que salió huyendo hacia Egipto. Porque cuando fueron invadidos, pues fueron invadidos unos hacia Nínive y otros hacia Babilonia, pero muchos se escaparon por el sur, cruzaron el desierto y se fueron huyendo a Nínive. Jeremías sufrió mucho durante toda su vida porque este era un hombre dulce, tenía un alma tierna, fue un hombre hecho para amar y fue sacado de ese mundito de ternura como una burbuja de cristal en la que él quería vivir, y lo envió el Señor a predicar, a extirpar y destruir el mal que estaba invadiendo al pueblo de Israel y a reconstruir y plantar otra vez la ley de Dios en aquel pueblo que estaba ya muy desviado, pervertido, y que el Señor quería que se convirtiera. Los que ya empezaron a leer Jeremías se dieron cuenta que este profeta va a predecir muchas desgracias. Este profeta que está ya al final del preexilio, ya estamos casi terminando, ya nomás nos falta Isaías, vamos a ver cómo este profeta va a predicar en género de ayes. Cuando empezamos el curso, yo les dije que había 4 tipos de profecía. Hablaban en oráculos: oh, arrepiéntanse, no sean así, que Dios los va a castigar, y no se arrepentían. Entonces llegaban otros profetas con el género literario de lamentación, y luego llegaban otros con amenazas. Pero ya cuando no entendieron, ya no hay vuelta para atrás, llega el género de ayes: ay de ti, porque ya está encima esto, porque te va a pasar lo otro. Ya cuando un profeta usa estos términos, ya no hay remedio, ya el Señor llegó a la ira de la ira y entonces va a llegar el castigo. Pues este profeta así va a hablar. Ya está al final de este tiempo de que te puedes arrepentir, la deportación ya casi está encima, y entonces todo lo que él va a hablar son amenazas tremendas, pero casi en el tono de sentencia. Ya ahorita ya no es tiempo de arrepentimiento. Jeremías también va a ser un hombre desgarrado por una misión tremenda. Vamos a ver a partir del capítulo 15 sus diálogos de dolor con Yahvé, en donde está quejándose, lastimado y herido de ver todo lo que le va a pasar al pueblo y el papel tan duro que le ha encomendado Yahvé.
Él va a tener una gran amistad con Dios y una rica vida interior. Así como era de dulce, pues era gente de oración, de recogimiento. A Jeremías se le conoció como el profeta de la nueva alianza. Se fijan que cada profeta tiene su nombrecito, como su título, que lo va a distinguir, como que le pone el sello del tipo de profecía que él desempeñó. Este es un hombre que se dedicó a fundar la religión en el corazón de las personas. Ya no era algo acá afuera abstracto que cada quien se acomodaba como podía. Llamaba a la gente al arrepentimiento para que fundara la religión en su corazón. Eso quiere decir que fueran del corazón cercanos al Señor. Como en este momento podríamos decir católicos de corazón, de convicción, de conversión, no hipocritones, tibios. Y en aquella época pues costaba mucho trabajo esto, como ahorita, bueno, creo que peor que ahorita, porque ya tenían encima la amenaza de la deportación. Jeremías fue un hombre muy abnegado y muy sufrido, siempre al servicio de Dios. Él fue elegido desde el vientre de su madre para ser profeta. El estilo de Jeremías es conocido como prosa judía. Su teología, obviamente basada en Deuteronomio. Este hombre tiene como secretario a Baruch, que va a ser otro profeta que haga una profecía muy pequeñita de 5 capítulos. En algunas Biblias lo van a encontrar de 6 capítulos, porque el último capítulo que dictó Jeremías ya se publica pues muerto y Baruch le pone su nombre. Aquí este libro nosotros lo vamos a distinguir en 4 partes. Amenazas contra Judá y Jerusalén. Con esto va a empezar Jeremías. Ya les está lanzando sus amenazas de Aries porque ya no hay remedio. En la segunda profecía nosotros vamos a encontrar que la profecía se va a extender hacia las otras naciones. Viene el castigo también para aquellos que están contaminando su nación. Y luego, en la tercera, va a cambiar como que viene un trozo un poco optimista y luego vuelve a caer cuando sitia la ciudad de Jerusalén. Esta última parte es la que ya está firmada por Baruch. Vamos a empezar a leer al profeta Jeremías. Fíjense cómo empieza este libro a hablarnos de la genealogía y a ubicarnos en qué época este profeta salió. Nos va a empezar este libro a explicar que Jeremías fue el hijo de un levita que vivía en la tierra de Benjamín. Todos ya estudiaron el mundo de Biblia, por lo tanto nos ubicamos en la tierra de Benjamín, que está al norte de Jerusalén. Y este profeta está destinado ya desde antes de nacer para ser profeta. El Señor ya lo había elegido. Y cuando le habla el Señor a Jeremías, se le va a decir pues, que no lo escoja él, que él no sabe expresarse. ¿Cómo me estás llamando a mí si yo no sé hablar en público? Si yo no sé decir las cosas, era así como medio lento para hablar y como Moisés, tartamudo. ¿Cómo lo van a escoger? Para que se paren de discursos ante el pueblo, convincentes para que se conviertan y se arrepientan. Jeremías recibe una respuesta bien dura del Señor, como esta que nos da casi a todos. Dios le habla y le dice que Él es el elegido porque va a hablar en la lengua de los elegidos. Capítulo 2, una vez que ya Jeremías pues, no le quedó de otra, vamos a ver cómo Yahvé empieza a decirle lo que debe de predicar. Él es el que le va a ir marcando el caminito y le va a ir diciendo qué diga, cómo lo diga, a quién se lo diga, cuánto lo diga. Sus primeros sermones son para recordar la fidelidad de de Israel. Este pueblo que ha sido tan infiel, fíjese, ¿dónde está predicando Jeremías? ¿En qué parte de Israel predica? En Jerusalén. ¿Por qué está Yahvé tan enojado? ¿Por qué este profeta es tan duro y va a lanzar sentencias de Aries ya? El pacto que hizo Yahvé con todo el pueblo de Israel fue un pacto exclusivo que no hizo con ningún otro país del mundo. Es una tierra bendita que Él les prometió desde Abraham, allá en Génesis, que se las iba a regalar. Es la tierra de la promesa, la tierra prometida exactamente. Y cuando Yahvé cumple
su promesa, Él espera cuando menos que protejan la tierra, que la defiendan, es tierra santa, que la cuiden. Y no nomás eso, todo eso está concentrado en la ciudad de Jerusalén, que se llama la ciudad santa, donde se encuentra el templo, único en el mundo donde habita Yahvé, donde está guardada el arca de la alianza con las tablas de los 10 mandamientos. Y este pueblo se ha depravado tanto y es tan idólatra, tan nada de fiel, absolutamente nada de fiel, que dejó que se invadiera toda la tierra y dejó que los invasores llegaran hasta la ciudad santa y entraran hasta el templo. Esto desata la ira de Yahvé. Por eso es que es tan duro el profetismo en el sur de Israel, y en este momento ya al final, cuando ya casi se van a ir a la deportación, porque no han sabido defender nada. Es un pueblo ingrato al que se le dio todo y ni siquiera tuvo el amor de haber defendido, si ya no su tierra completa y a su Dios, el lugar santo que Él les había dado. Va a poner, para que entiendan muy bien este regaño, un ejemplo en el capítulo 3 de un matrimonio y 2 hermanas. ¿Quién me lo dice? ¿Quién lo leyó? Son las hermanas infieles. Una representa a Israel del norte y otra representa a Judá del sur. Exactamente. Este ejemplo es para que entiendan, porque ni siquiera con estos ejemplos entendemos. Ahí está en la Biblia la parábola. Luego a veces me dicen que la parábola del Evangelio, la Biblia está cuajada de parábolas. ¿Saben que en Génesis hay más de 1000 parábolas? Porque el pueblo judío ha sido muy infiel y se ha prostituido. En la Biblia, cuando nosotros encontramos la palabra prostitución, sí, muchas veces se refiere a lo que nosotros ahorita entendemos, o sea, por ser una prostituta, pero se usa también en el sentido de aquellas personas que fueron infieles. Fíjense bien, ¿de dónde viene la palabra infiel? Vienen 2 palabras, de común unión. Eso es lo que somos los católicos, vivimos en comunión, una unión común de todos con todos, no contra todos, todos con todos. Todas las palabras están formadas de 2 partes, pero no nos ponemos a pensar ni nos cansamos dividiéndolas. ¿Qué es la infidelidad? Y quiere decir que no hay. Fidelis, obviamente, viene de fidelidad. ¿De dónde viene la palabra fidelidad? De fiel. ¿Y de dónde viene fiel? Del amor. Confianza, fe. Fe. ¿Y qué habíamos dicho que era la fe? No era creer, era confiar, ¿sí? Y entonces, de que una persona que no da confianza es infiel. Usamos mucho esta palabra para los matrimonios, y aquí Jeremías, igual que Oseas, hace lo mismo, porque es la forma más fácil de entender el término de fidelidad o de lealtad para Dios. Cuando se tacha a una persona de infiel en el matrimonio, ¿qué pensamos? Que ya le puso el cuerno. Que ya le puso el cuerno. Generalmente eso pensamos, pero eso es la última consecuencia. Cuando una persona es infiel en el matrimonio, empieza a no tener confianza. Esta infidelidad es a la que se refiere la Biblia. Ya no confían en Dios, y Dios ya no confía en su pueblo, pues está viendo cómo lo están traicionando con otros. Ahorita es fiel al Dios de Egipto y luego ya no le funcionó y se va y es fiel al Dios de Grecia y ya no le funcionó y se busca al Dios de Asiria, y entonces anda brincando. ¿Verdad que en esas infidelidades nosotros caemos muy seguido? Hay una materia que se llama los pecados, en donde se explican todos los pecados capitales. La soberbia, que es la raíz de los pecados capitales, tiene muchos hijos y muchos frutos. Uno de los hijos es esto, la infidelidad. Cuando buscamos y pues me voy a ir a ver si leyéndome la baraja y a ver si el cafecito y a ver si ahora voy con la señora aquella que con unas
llamas y fuego me limpian, y empezamos a buscar dioses diferentes que traten de solucionarme el problema que yo tengo. Estamos cayendo en esa infidelidad. No es poner el cuerno, es todo el camino que recorremos antes de llegar a ese punto. Y a eso es a lo que se refiere Jeremías, cuando está hablando de que su pueblo es infiel, no ha sido leal con Dios. Y el pueblo se ha prostituido hablando de que ha ido con otros dioses, no precisamente de que estén en la prostitución como nosotros lo entendemos. Va a continuar Jeremías hablando de los relatos de todas las invasiones que ya está sufriendo el pueblo de Israel minuto antes de irse a la deportación. Y va a iniciar con oráculos referentes al culto, obviamente porque ya perdieron toda idea del culto en este momento, cuando han caído en toda la infidelidad. Va a empezar a hablar del templo, ese lugar santo que deben de defender por encima de todo, que obviamente no lo defendieron porque lo saquearon y se llevaron todos los tesoros que tenían. En este punto el profeta se da cuenta que el pueblo ya está extraviado por completo y les va a reprochar la corrupción en la que viven y la práctica de la idolatría. ¿Quién llegó hasta el capítulo 11? ¿No? Se queda hasta el 10 nada más, ¿verdad? Bien. Bueno, se van a llevar de tarea del 11 al 20. Aquí van a encontrar cómo va a empezar el pueblo a sufrir de sequías y de guerras. Cuando empecé les dije que ya no había vuelta atrás, aquí ya están los castigos encima, a pesar de que el profeta les está hablando de que se arrepientan, el castigo ya no lo pueden detener. Va a hablarle a un pueblo que es hipócrita y que ya no va a poder rectificar el camino porque se les acabó el tiempo. Va a anunciar las invasiones que van a empezar a sufrir y todos los oráculos van a empezar a ser de amenaza y de castigo. Es un profeta duro. Cuando lo empiecen a leer se van a dar cuenta de la dulzura de su alma y cómo se va él adentrando más en la oración y siendo más fuerte en las profecías que lanza por las calles para que el pueblo se arrepienta. El oráculo es lo que Yahvé le decía al profeta en un mensaje cortito, condensado con un telegrama, y que el profeta iba a lanzar explicado y en un gran sermón a la gente, ¿sí? Lo que tú dices, los sacrificios son holocaustos, ¿sí? Los holocaustos es lo que se le ofrecía a Yahvé desde siempre como un sacrificio. ¿Y por qué se hacía esto? Porque Yahvé lo pidió, él fue el que lo pidió. El primer hombre que se le reveló fue a Abraham, porque todos los habitantes de aquel momento de la historia del mundo ya se habían olvidado de Yahvé. Y el único que pensó en él fue Abraham. ¿Y qué le pidió a Abraham? Que le ofreciera de sacrificio a su hijo. Y cuando ya estaba ahí amarrado encima de la leña y iba a descargar la vaina, el ángel se la detuvo y le dijo: ofrece el cordero que ves amarrado ahí en la zarza. Y desamarró al muchacho y amarró el cordero. Yahvé fue el primero que le dijo que le ofreciera ese tipo de sacrificios. Y de ahí viene la historia del pueblo judío de ofrecer siempre sacrificios. Claro que ya con el Levítico tiene especificaciones. Tienen que ser animales chiquitos, deben de haber nacido ese mismo año. Por ejemplo, si yo quiero ofrecer un sacrificio ahorita, tiene que ser un borreguito, una palomita, una vaca, una ternera primogénita, debe ser la primera que tuvo la hembra, no tiene que tener mancha, o sea, manchitas, tiene que ser de un color parejo, no tiene que tener defecto, que nació cojito o con un ojito mal o una orejita chueca, o no tiene que tener ningún defecto y debe de ser nacido este año. No puedo ofrecer yo un animalito aunque esté chiquito, por ejemplo, que nació en enero, no hay mucha diferencia con el borreguito que nació precisamente en diciembre, pero ya es del año pasado. Tiene que ser un animal nacido el año en el que estás haciendo tu sacrificio. Pero todo esto pues fue idea de Yahvé, él fue el que pidió eso. Pero es diferente, oráculo y holocausto. Maestra, por acá bien, dice la parte de que las promesas de la Nueva Jerusalén, dice: elegiré de ustedes a uno de esa ciudad y dos de aquella familia, y los introduciré a ascensión.
¿Quién es uno y quién es dos de aquella familia? ¿De qué familia estamos hablando? ¿No leíste todo desde el principio? Sí, ya se me olvidó. De Judá. Este está haciendo dos familias. De Judá. De Judá, exactamente. Y la otra familia, que es de Israel, está castigando a las dos partes de Israel. Acuérdate que en este momento ya fue la división del reino, el gran cisma que provocaron los hijos de Salomón. Y tienen que castigar a las dos partes del reino, porque las dos están siendo infieles con él. No, a este punto, el coraje de Yahvé, y lo dice claramente el día de la ira, ya llegó hasta Judá, pero en Israel, que es el norte, desde que murió Salomón, están siendo infieles. De hecho, allá ya construyeron dos santuarios, el de Betel y el de Dan, que son dos santuarios con dos becerros de oro. Fíjate ya a qué grado llegó la corrupción y la idolatría, o sea, la prostitución del pueblo en el norte. Por supuesto que los tienen que castigar a los dos. Y escoge una familia del norte y una del sur para ellos castigar como ejemplo, como escarmiento para todos. Sí, claro que sí. Si se fijan, aún parece como que está muy adelantado, como que está fuera de época, y lo mismo sucedió con Habacuc, que estaba hablando ya del Mesías en el final de su tercer capítulo, y eso hace que sean nombrados como profetas fuera de época, como que no se les entiende de qué están hablando, porque está muy adelantado que hablen ahorita del Mesías, cuando apenas los quieren convertir a que dejen aquella prostitución para que no se vayan al destierro. Allá en el destierro, obviamente, con el dolor van a tocar fondo. La vida nos enseña a todos nos madura, nos educa con golpes, con sufrimientos, con enfermedades, con pruebas. Levante la mano el que nunca ha tenido una prueba, una tribulación, y ya no, hasta los jóvenes, ya no digamos los que tenemos canas, a esos ya nos cacheteó un buen rato la vida y aprendimos por las malas, pero ya aprendimos. ¿Estás de acuerdo? Y resulta como que ahorita muy prematuro que hablen del Mesías. Allá, cuando estemos presos o ya estemos saliendo de la cárcel, pues con todo lo que sufrieron en la cárcel, claro que ya maduramos, que ya aprendimos, ya entendimos, y entonces sí, háblame del Mesías, de ese que va a venir a salvarme. Toda la Biblia es, bueno, ya lo estudiaron allá primero, la historia de salvación. La historia de salvación de la humanidad en general y la historia de salvación personal de cada uno de ustedes. En algún momento de su historia, de su vida, se identificaron con Adán, con Abraham, con algún profeta, con algún rey, se identificaron con algún apóstol, con algún pueblo medio cabezón al que le está jalando las orejas Pablo y sus cartas. En cada momento de su vida no ha habido momentos en los que están enamorados de Dios. Yes. Y luego se les apaga aquel amor y viven unos desiertos. Todos los seres humanos viven desiertos en su vida y luego viven unos desiertos increíbles, que no quieren saber nada de religión, que no les nace rezar, que no tienen ganas de ir a la iglesia, que duran un montón de meses sin ir a misa, que no tienen ganas de nada que sea Dios bueno, ni por la banqueta quieren pasar, les dan la vuelta a la manzana mejor porque están enojados con Dios, porque les mandó por ahí alguna cruelita, les dio un jalón de orejas, pero luego la vida te sigue cacheteando, y más, y más, y más, y caes, hasta que te mandan a la deportación, que estás allá en la cárcel preso, sin casa, sin familia, sin comida, sin trabajo, enfermo, solo, llorando. ¿Por qué? Porque esto es la historia de salvación. Es que ha creado al hombre, que le ha dado todos los inmensos regalos que nos dio con la creación. ¿Quién se sabe los 3 regalos estupendos que Dios nos dio cuando nos hizo? ¿Qué 3 regalos estupendos les dio para que nos los heredara? La inmortalidad. Todos íbamos a ser inmortales, todos. Y luego me río cuando dicen, es que ya hay tantos niños que ya no caben en el mundo. Íbamos a ser inmortales, ¿sabe? Segundo, la gracia santificante. Todos íbamos a estar siempre en gracia santificante. Siempre
Ahorita lo más que podemos tener es gracia de Dios, gracia santificante. Vamos a ver a Dios cara a cara, siempre, todos, ya el mundo así de lleno, porque éramos inmortales y todos platicando con Dios. Tercer regalo, la recta razón. Nadie iba a cometer pecados nunca, porque no iba a luchar contra su concupiscencia, porque nada iban a hacer malo, porque siempre iban a hacer una vida recta, recta razón. 3 regalos estupendos que Dios le había dado al hombre para que los viviera, los gozara y los heredara. Ya no los tenemos. ¿Nos hubiera gustado heredarlos? Sí. Pero entonces, como los perdió y se quedó con la culpa original del pecado de origen original, ahora eso es lo que heredamos. ¿Nos gusta heredarlo?